Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal favorito de salud en Salud TV, en donde te informamos de temas de actualidad, temas de interés en el área de la salud, cuidado personal, nutrición, entre otros. Agradecemos que seas parte de esta nuestra familia virtual y te exhortamos a que te suscribas y enciendas la campanita para que veas todo el contenido que traemos para ti todos los jueves a las 7 de la noche. Probablemente has escuchado hablar sobre un derrame cerebral, pero este suceso médicamente es conocido como un infarto cerebral. Para hablarnos más en detalle sobre este tema, entrevistamos al neurólogo el doctor Alfredo Pérez. Hoy recibimos vía Zoom al doctor Alfredo Pérez Canaval, quien es neurólogo, con quien vamos a estar hablando acerca del derrame cerebral. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, de entrada quisiera que me diera una definición bastante general de lo que es un derrame cerebral. Ok, derrame cerebral es la expresión que se utiliza en la calle para hablar de infarto cerebral. El infarto cerebral puede dividirse en dos partes. Puede ser o que no llegó sangre suficiente a un área del cerebro o que hubo un sangrado en el cerebro. Y el manejo pues va a ser diferente, aunque el outcome podría ser el mismo: debilidad en un lado del cuerpo, pérdida de conciencia, pues los síntomas que veríamos del derrame, ¿sabes? Que puede ser ya sea hemorrágico o isquémico, que quiere decir falta de sangre. ¿Cómo puede ocurrir el derrame cerebral en las personas? Vamos al ejemplo del isquémico, que es donde no llega sangre suficiente. Tenemos un paciente, tal vez una persona mayor de 70 años de edad, fumador, con lípidos altos, o sea, colesterol y triglicéridos altos, hipertenso, diabético. Entonces, de repente, el paciente se levantó y empezó a desarrollar debilidad en su brazo derecho y su pierna derecha, con un problema para comprender el lenguaje. Entonces, ahí lo que tenemos es que estamos teniendo una estrechez o una estenosis, ¿no? Se está tapando una arteria que me está irrigando una parte del cerebro, que va entonces a manifestarse con la debilidad del lado derecho y el problema del entendimiento del lenguaje. Eso sería lo que se llamaría un evento isquémico trombótico. Se fue formando una placa con los lípidos y con plaquetas. Esa placa dentro de la arteria fue tapando la arteria hasta que no llegó sangre suficiente y me cortó el flujo sanguíneo en esa área. Por otro lado, otro evento isquémico podría ser este paciente que tiene historial de fibrilación atrial, que no es otra cosa que un desorden en el ritmo cardíaco, del cual podría haber un desprendimiento de unos émbolos, unas embolias hacia arterias bien pequeñitas en el cerebro, y eso entonces me daría súbitamente una debilidad o una pérdida de conciencia o una pérdida de visión, depende del área del cerebro que se afectó por esa embolia que llegó a esa arteria pequeña. Por otro lado, podríamos tener entonces un paciente con presiones descontroladas, que entonces tuvo súbitamente un dolor de cabeza muy severo, con una debilidad completa, y cuando hacemos entonces la imagen del cerebro, lo que vimos fue que tuvo un sangrado debido a esa presión tan alta. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de suceso en la vida de las personas si tuviese alguna a largo plazo? Bueno, claro, en algunos de los casos podemos recuperar la función, ¿no? Recuperar la debilidad, la fuerza del área que se puso débil, y el paciente pues con terapia física mejorar. En algunos casos donde el infarto es más severo, pues el paciente podría persistir con la debilidad, tal vez incluso con el déficit del lenguaje, ya sea en la comprensión o en la expresión del lenguaje. Todo va a depender de atacar, cómo es manejar a tiempo el evento, número uno, y número dos, ser muy agresivos en cuanto a la terapia física, ocupacional y del habla para la mejoría a largo plazo. ¿Cualquier persona entonces podría experimentar un derrame cerebral o habrían unos factores de riesgo o unas señales que, verdad, serían indicadores a que podríamos más adelante padecer un derrame cerebral? Bueno, claro, tenemos factores de riesgo, los cuales son tener más de 65 años es un factor de riesgo, ser hipertenso, ser diabético, tener colesterol
o triglicéridos elevados ser fumador es un factor de riesgo y otros factores genéticos que también pueden influir. Dentro de estos factores, eliminando los factores genéticos, muchos de los otros factores pueden ser manipulables, ¿no? Porque tú, si eres fumador, puedes dejar de fumar. Si eres hipercolesteronémico, puedes entonces disminuir tus niveles de lípidos en la sangre, controlar tu presión y la diabetes, tener una buena alimentación, hacer ejercicio. Y en los casos de un paciente que puede tener lo que se llama un ataque isquémico transitorio, las siglas en inglés son TIA, un TIA, no es otra cosa que un aviso de un infarto cerebral donde el paciente puede tener los mismos síntomas de un infarto, lo único que revierten los síntomas y no hay un área de infarto en el cerebro. Ese paciente que tuvo ya un TIA, pues un paciente que vamos a manejar con medicamentos para prevenir que no ocurra otro. En ese caso, antiplaquetario. El medicamento de elección es la aspirina. Paciente que no puede usar la aspirina, pues vamos a utilizar otros antiplaquetarios. Finalmente, ¿qué recomendaciones le podría brindar usted a las personas, comunidad en general, o que ya hayan padecido entonces de un derrame cerebral? Cosas bien importantes, pues número uno, vamos a irnos desde el punto de vista de prevención. Pues desde el punto de vista de prevención, pues llevar la vida lo más saludable posible, mantener unos buenos niveles de sangre, de azúcar, de lípidos, mantener una presión controlada, evitar los factores de riesgo como son el cigarrillo. Esos son eventos preventivos. En el paciente que ha tenido ya un evento transitorio, pues es importante el continuar su seguimiento con el neurólogo, con el cardiólogo y utilizar sus medicamentos antiplaquetarios, medicamentos para bajar los lípidos, etcétera, para prevención. Por el otro lado, en el manejo agudo de estos casos, es bien importante porque existen medicamentos hoy en día que utilizamos en algunas salas de emergencia donde tienen centros de stroke como tal. Por ejemplo, IMA en Caguas lo tiene, donde en los pacientes que llegan en una ventana de las primeras 3 horas se puede utilizar unos medicamentos intravenosos para romper ese trombo y que el déficit sea mucho menor. O sea, no debemos subestimar los síntomas de un infarto cerebral y acudir rápidamente a una sala de emergencia cuando tengan los síntomas. O sea, que ya sea pues debilidad de un lado del cuerpo, adormecimiento de un lado del cuerpo, pérdida visual, etcétera. Como bien enfatizó el Dr. Pérez, no minimicemos los síntomas de un infarto cerebral y visitemos a un hospital lo más pronto posible si tuviésemos algún síntoma. Bueno, esperamos que este contenido haya sido de tu agrado y que por sobre todas las cosas hayas aprendido. Recuerden suscribirse y encender la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales como Revista en Salud, tanto en Facebook como en Instagram. Que sea hasta el próximo jueves.